Bendiciones, buenos días a todas, bienvenidas a esta nueva transmisión para estudiar juntas la palabra de Dios, pero no sin antes agradeciendo al Señor todo su amor hacia nuestras vidas. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor en esta mañana. Gracias, Padre, gracias por esta oportunidad que nos permites de escudriñar tu palabra juntas. Gracias por cada una de las mujeres hermosas y todas las personas, tal vez hombres, que puedan ver esta transmisión, para que podamos ser edificados por medio de tu palabra. Habla nuestras vidas, Señor, y que en casa, Padre, cada una de nosotras estemos siempre, Padre, atesorando tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que estés aquí y ahora alabamos tu nombre y te pedimos que llenes nuestras casas con tu gloria. Gracias porque sabemos que en el lugar donde se encuentran tus hijos, esas casas hermosas se llenan de tu gloria. Vamos a adorar al Señor con esta alabanza. Lléname a mí, Señor, llena, Padre, a todas las personas que tienen esa necesidad de ti, Padre. Gracias, a ti la gloria, Señor. A ti el honor por siempre, Rey. Gracias.
Así sea, Señor, que tu casa se llene de tu gloria. Y esta mañana yo creo que estas mujeres de las que vamos a hablar hoy estaban anhelando y clamando al Señor así: lléname de tu gloria, que se llene esta casa. Podemos hablar: llena tu casa espiritual, el lugar de reunión. Podemos declararlo, llena tu casa, tu habitación, donde estás tú ahí con tu familia, tu hogar. Llénala, Señor, con tu gloria. Pero también podemos declarar: llena este corazón con tu gloria. Esta que es tu casa, esta que es tu habitación, llénala con tu gloria. Y yo creo que estas dos mujeres, Sifra y Fua, yo sé que ustedes tal vez las han leído, han pasado su mirada por ahí, por esa palabra bendita de Dios en el libro de Éxodo, y ya saben algunas de qué vamos a hablar. Y yo le quise poner por título esta mañana, no sin antes agradecer a una de mis hermosas hijas que siempre hace este trabajo por mí. Alessandra es mi apoyo en todo momento, y bendigo la vida de mi hija porque a la hora que su mamá le dice: hija, ayúdame, apóyame, ella está ahí pronto. Y gracias a Dios por la vida de ella. Nunca lo digo porque siempre no está presente, pero ahorita la invitamos a escuchar la palabra de Dios y aquí está. Entonces vamos a ver a Sifra y Fua. Fíjense que estos nombres están medios complicados. Y para empezar, la Biblia no nos marca que Sifra y Fua sean hebreas, pero yo creo que al transcurrir la palabra y al escudriñarla, claramente nos damos cuenta que sí eran hebreas. Y hay algo que nos lo confirma perfectamente, que lo vamos a ver adelante. Pero vamos a ver ahora en el libro de Éxodo 1. Y usted sabe lo que significa Éxodo, salida, ¿verdad? Pero vamos específicamente a ver en el capítulo 1 cómo fue que llegó el pueblo hebreo, cómo José tenía un propósito y se cumplió, y llegó y llevó a toda su familia a Egipto. Y vamos a ver esta porción de la palabra. Vamos a poner unas imágenes donde usted va a estar viendo lo que sucedía en ese tiempo, y yo le voy a dar lectura aquí a la palabra de Dios. Le voy a dar lectura al capítulo completo del libro de Éxodo. Así es que si no tiene su Biblia, ponga atención, vamos a leerlo y vamos a escudriñar la palabra, vamos a ver qué nos marca. Éxodo capítulo 1, dice así la palabra del Señor: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Y empezamos a ver a las tribus de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte. Ahora pues seamos sabios, dijo el rey, para con él, para que ya no se multipliquen. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron sus vidas con dura servidumbre,
en hacer ladrillo, barro y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras hebreas, nuestras protagonistas de hoy, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, veáis el sexo. Si es hijo, mátalo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras le temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como nosotras, como las egipcias, porque son robustas y dan a luz antes que la partera venga. Y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Historia hermosa, impactante, emocionante. Yo no sé qué pienses de esta historia, pero vamos a la siguiente imagen. Y por eso nuestras protagonistas son Cifra y Fúa. Éxodo 1:15 nos dice así: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa. Y aquí empieza nuestra extraordinaria historia, y yo espero que estés lista para escudriñar la palabra, porque estas mujeres nos enseñan cosas muy importantes. Aquí se muestran sus nombres, aquí se quedan plasmados. ¿Recuerdas que muchas mujeres no se plasma el nombre en la Biblia? Y yo creo que estas fueron tan importantes, porque fíjate la historia cómo empezó. Llega la familia de Jacob. En ese tiempo llegan los hebreos a Egipto, llevados por José y todos sus hermanos y su papá, y dice que eran como 70 la familia de Jacob. Y se establecen ahí en Egipto y empiezan a multiplicarse, a multiplicarse, a multiplicarse. Recuerda, es un pueblo de la promesa, un pueblo de bendición, un pueblo muy bendecido. Entonces dice que se termina la generación de José y sus hermanos. Creo que es sepultado Jacob, es sepultado José, todos sus hermanos. Generaciones nuevas se levantan de hebreos. Ahora sí son israelitas, porque vienen del pueblo de Jacob, llamado también Israel por Dios. Así es que ahora, como israelitas, empiezan a poblar Egipto. Y dice la palabra de Dios que un rey que no conocía a José se levanta y empieza a gobernar en esa ciudad. ¿Y qué pasa? Como no conoce quién es toda la descendencia de hebreos, todos los israelitas que estaban ahora multiplicándose en sus tierras, da una orden y se empieza a preocupar primero. Y sabes que yo pienso que los israelitas eran un pueblo fuerte, vigoroso, y los ven y empiezan a ver diferencias. Yo creo firmemente así, que empieza a haber diferencias. Y dice el rey: bueno, pues cuidado, hay que cuidarnos de todos los israelitas, porque este pueblo se está multiplicando, pueden llegar a ser más que nosotros, y si llega a haber una guerra, ellos tal vez se pongan de parte del enemigo y nos ganen. Ellos empezaron a tener temor del pueblo de Dios, temor de Israel, del pueblo de Israel. Y dice: bueno, hay que controlar, vamos a controlar la población del pueblo de Israel, vamos a hacer que no se multipliquen, vamos a detener esa multiplicación tan prolífera que tenía el pueblo. Y le dan una orden a las parteras. Yo no sé si eran las únicas en ese tiempo que se dedicaban a esta profesión tan hermosa. Si en algún momento mi hija Arely, que ha estado presente en partos, me llegó a compartir algunas de sus experiencias, esto es apasionante. Esto de estar en el momento preciso donde alguien da vida es emocionante, impactante. Recibir a ese bebé en tus brazos, yo creo que es una de las experiencias más bonitas. Gracias a Dios, en el matrimonio mío con mi esposo,
en los alumbramientos, el día que Dios traía a la vida a nuestros hijos, mi esposo estaba ahí presente y yo creo que él puede comprobar la bendición que es estar ahí y ver cómo una vida sale del vientre de su madre. Estas mujeres tenían esa profesión hermosa, parteras. Así es que el rey les manda llamar, también llamado Faraón aquí en la palabra, les manda hablar y les dice, bueno, pues ahora una orden para ustedes es la siguiente, que cada vez que nazca un niño hebreo, ustedes vean el sexo. Si es niño, mátenlo. Si es niña, déjenla con vida. ¿Y sabes por qué? Porque había un propósito grande. Dios tenía ya su plan perfecto, así como lo tiene en tu vida y en la mía. Pero a veces nos desesperamos y no sabemos de qué se trata. Bueno, aquí ellas estaban tal vez asustadas por la orden que estaban recibiendo, que recibieron una orden muy fuerte. A ver, perdón. Aquí, recibieron una orden y vamos a ver cómo actúa una mujer de Dios bajo una orden estricta de una autoridad, la máxima en su país, pero que tiene fines malos. Egipto tenía miedo al pueblo de Dios, le tenían miedo a la multiplicación, pero querían detener algo que Dios ya tenía establecido. De ese pueblo tenía que nacer Moisés, porque al pasar de los años tenía que haber un libertador del pueblo. Porque sabes que como ven que se multiplicaban y se multiplicaban, los esclavizaron, los obligaron a trabajar arduas jornadas, hacían barro, hacían ladrillos. Yo creo que eran los constructores de la tierra, no creo, sino estoy segura y la historia nos confirma que eran los constructores, los edificadores de todas las cosas de Egipto. Así es que imagínate, si ya eran vigorosos, dice la palabra, que eran hombres vigorosos y mujeres vigorosas, porque luego las parteras mencionan a las mujeres como fuertes y robustas. Entonces yo creo que los hombres eran fuertes, robustos, vigorosos, y los egipcios se comparaban con ellos, decían, estos tienen algo que nosotros no tenemos. Y sabes, los pusieron como esclavos, y ahí empieza la tortura del pueblo de Dios en Egipto, y los empiezan a hacer que trabajen de más. Pero ¿sabes lo que pasaba? Entre más ellos trabajaban, más se fortalecían, y esto es físicamente, porque estoy segura que tanto trabajo fortalece, y el pueblo se fortalecía. Y llega la orden a Cifra y Fua, y qué emocionante saber. Así es que les dan esta orden y les dicen, Éxodo 1:17, les dicen, cuando asistas a las hebreas en sus partos y veas el sexo, si es niño, mátalo, y si es niña, que viva. Ya el enemigo estaba queriendo detener el nacimiento de Moisés. Y sabes que esto se parece a lo que sucedió muchos años adelante, cuando Jesús estaba por nacer. También hubo alguien que lo quería detener, que no quería que naciera, y este era Herodes. ¿Te acuerdas? Que también hubo ese edicto, esa ley de que se mataran los niños que nacieran en ese tiempo. El enemigo siempre ha querido estropear los planes de Dios, pero su perfecta voluntad se cumple en todo tiempo, y sus promesas son de bendición y llegan a un cumplimiento perfecto. Así es que no se pudo detener el nacimiento de Moisés. Es más, se le salvó la vida, llegó a ser un gran hombre, el libertador del pueblo, así como tampoco el enemigo pudo detener el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque el enemigo no gana, ¿sabes? Él sabe que tiene un límite. Pero vamos a ver cómo actuaron estas dos mujeres, qué características tenían ellas como mujeres de Dios. Y dice así, tuvieron temor a Dios. Número 1, grábatelo y me lo grabo en mi memoria. Cifra y Fua tuvieron temor a Dios. Y dice Éxodo 1:17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños.
Por eso Cifra y Fúa fueron llamadas para preservar vidas. ¿Sí? Ellas no obedecieron y hubo algo muy importante que las detuvo. Dice, tuvieron temor a Dios. Y esto nos comprueba que sí eran parte del pueblo. Porque el temor a Dios dentro, muy dentro, solo nace en un verdadero y en una verdadera hija de Dios. Y ellas lo tuvieron temor a Dios. Punto número 1 y muy importante en nuestras vidas. Para saber tomar decisiones sabias que bendigan, debemos de temer a Dios. Esa reverencia bendita y ese respeto infinito, esa honra divina que le profesamos al Señor, ese es el temor. No es el miedo, recuérdalo, es la reverencia, la honra a toda la excelencia que es nuestro Dios. Y Cifra y Fúa tenían eso. Así es que tú y yo, como mujeres de Dios, para saber elegir y tomar decisiones sabias, debemos de temer a Dios. ¿Cuántas veces has estado en problemas, en alguna situación difícil donde no sabes qué hacer? Te desesperas y quieres hacer muchas cosas y tal vez hasta locuras, tal vez malas decisiones en la vida quieres tomar, pero recuerdas que hay alguien más alto que tú y que yo, que hay alguien soberano que gobierna sobre todas las cosas, y ese temor a Dios te impide hacer decisiones, tomar decisiones y hacer cosas y tomar acciones que tal vez un día te vas a arrepentir. Estas mujeres nos enseñan eso, que el temor a Dios te lleva a tomar buenas decisiones. Ahora vamos a ver qué más hicieron estas dos mujeres. Número 2, fueron valientes. Escúchalo, fueron valientes y arriesgaron su vida para salvar muchas más. Pon atención porque esto a mí me sorprende. Fueron valientes. ¿Recuerdas a Esther? Cuando se le presentó al rey y que estaba prohibido que nadie se presentara ante el rey sin ser llamados. Y dijo Esther, no importa, tengo que ir y si perezco, que perezca. Así dijo Esther. Y creo que estas mujeres no estaban preparándose para ser reinas, pero estaban luchando, estaban iniciando una guerra espiritual a favor de su pueblo, a favor de los niños que estaban por nacer. Así es que ellas arriesgaron su vida, fueron valientes. Y dice el versículo 18 y 19, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida a los niños? Y yo creo que no se los dijo tranquilamente. Tal vez fue un reclamo muy fuerte. Tal vez un reclamo hasta, no sé, que las avergonzó, que las humilló. Tal vez hasta pudieron haber sido maltratadas verbal, no sé si físicamente, pero fue un reclamo muy fuerte. Imagínate, estaban desobedeciendo al rey. Y las parteras responden a Faraón así, con esa valentía. Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y esto me pone a pensar, ¿cómo estarían Cifra y Fúa platicando entre ellas? Yo no sé si eran hermanas, si eran primas, si eran amigas, pero tú y yo sabemos cómo platicamos las mujeres. Y bueno, y hablamos y platicamos. Y cuando tienes la bendición de convivir con una mujer, te deleitas, al menos yo lo hago, y disfrutas una conversación. Entonces imagínate, Cifra y Fúa tal vez duraron días que no podían ni dormir. Y estaban platicando y conversaban y decían, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? Yo no me atrevo a quitarle la vida a un niño. Y le contestaba la otra, sí, yo tampoco me atrevo a quitarle la vida a nadie. Y yo creo que Dios les dio esta estrategia perfecta, porque fue muy buena excusa. Es cierto, las mujeres hebreas eran más grandes, tal vez más robustas, más saludables, creo yo.
creo yo que eran más saludables. Le dicen, cuando llegamos y tú y yo entendemos de esto, porque las contracciones empiezan los dolores, empieza tal vez un desecho, empieza, no sé, que se reventó la fuente, que la dilatación, y los que saben más de esto entienden, pero tú y yo como mujeres que lo vivimos, también lo entendemos. Así es que bendecimos, aprovecho este paréntesis para bendecir la vida de Claudia Martínez, que está a punto de dar a luz a ese hermoso bebé, y yo sé que el Señor ha guardado su vida en todo momento. Y también bendecimos a todas las mujeres que están embarazadas en este momento. Y tú y yo, levanta tu mano y creen en el Señor que están bendecidas por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que sus embarazos van a llegar a buen término. Así es que qué emocionante hablar de esto, tú y yo que lo hemos experimentado. ¿Cuántas veces lo has vivido? ¿Tienes la bendición de tener un hijo? 2 hijos, 3 hijos, el número que sea, tenemos la bendición más grande. Fuimos llamadas a dar vida, y hoy Dios nos está enseñando a que también somos llamadas a preservar la vida, y ahorita lo veremos más adelante. Así es que ellas arriesgaron su vida. Tú y yo tenemos que ser fuertes, valientes, decididas, a pesar de las circunstancias, a preservar vidas. Cuida a tus hijos, cuida a tu esposo, cuida a las personas que te rodean. Es una vida, así es que como tal tenemos que tratarla con ese amor infinito que Dios ve a las personas. Y número 3, si creíste que ahí se termina, no. Toda buena acción recibe su galardón. Así es que recuerda lo que dice la palabra, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Dios bendice a los que le buscan. Deleítate, porque si tú y yo buscamos a Dios, no es en vano. Dios premia las buenas decisiones. Dios nos bendice por las cosas buenas que decidimos en la vida y durante toda circunstancia, en buenos tiempos y en malos tiempos. Así es que ellas fueron recompensadas de 2 maneras. La letra A, que yo le puse así: tuvieron el gozo de ver la nación de Israel hacerse más fuerte y numerosa. Dice Éxodo 1:20, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y fortaleció en gran manera. Lo que ellas hicieron sirvió al pueblo. Se multiplicó. No hubo nadie que detuviera que se multiplicara toda esa gente. ¿Y sabes por qué? Porque un día Dios le dio a Abraham, el abuelo de Jacob, un día Dios le dio la promesa y le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y tendrás hijos y se multiplicarán tus generaciones y serán como las estrellas del cielo, que no las podrás contar. Serán como la arena del mar, que no la podrás contar. Así es que se tenía que cumplir, y nada ni nadie iba a detener la promesa de Dios. Y Cifra y Fua vieron esta promesa, porque yo creo que han de haber pensado que querían matar los niños, y creo que están naciendo más y más y más, y nacen sanos y fuertes y saludables, niños y niñas hebreas, israelitas. Así es que ellas vieron multiplicarse. Tú y yo también anhelamos ver multiplicado al pueblo de Dios. Amén. Letra B, recibieron la bendición de Dios sobre sus propias vidas, porque dice Éxodo 21, y por haber las parteras temido a Dios, ¿qué dice? Él prosperó sus familias. Y en otra versión dice: Él les dio muchos hijos, porque me fui a investigar varias versiones, y en unas dice: Él prosperó sus familias. Y creo que se cumple la palabra, porque en el Nuevo Testamento, creo que es en 1 de Juan, o no recuerdo bien, pero dice: amado, que Juan le dice a Gallo: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Entonces Dios anhela que seamos prosperados en todo. Y si la palabra de Dios dice: Él, o sea Dios,
prosperó sus familias. Creo que es un todo. Las prosperó y las bendijo en todo. Y en la versión que les digo que dice, y les dio muchos hijos. Creo que también esa es una gran bendición, porque no solo los recibieron como profesión, como oficio, como ese deleite de tener a un bebé, sino que disfrutaron el que de ellas salieran hijos, tuvieron la experiencia maravillosa que es tener hijos. Así es que esas dos cosas lograron Cifra y Fúa. Fíjense, ellas mintieron arriesgando su vida y desobedeciendo al mismísimo Faraón. Y sabes que muchas personas pueden decir, bueno, pues entonces la mentira está justificada, porque el fin justifica los medios. No podemos colgarnos de eso. Yo más bien creo que Dios nos quería enseñar valentía, porque cuando nos enseña que cuando nos dan una orden, fíjate bien, que va en contra de lo establecido por Dios en su palabra, tenemos que actuar muy sabiamente. Cuando alguien nos da una orden que va en contra de lo que está establecido en la palabra de Dios, tenemos que analizar la situación. ¿Sabes que esto que vivieron Cifra y Fúa se parece a lo que vivimos hoy en día? Que todo a nivel mundial, y que se lanza una nueva iniciativa de ley que tiene que ser aprobada, y que esto y que el otro, y que la Cámara de Diputados y que los senadores, ¿y cuál es la ley? Bueno, pues que se legalice el aborto. Es lo mismo que vivieron Cifra y Fúa. Y luego tal vez te llega, bueno, tienes que firmar, o sea, una página virtual o físicamente, o tienes que votar por alguien, un político que está haciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios. Nos estamos enfrentando a eso. Yo creo que siempre lo hemos hecho, pero en estos últimos tiempos nos vamos a enfrentar a situaciones así más continuamente. Tú y yo sabemos que no podemos estar a favor del aborto, que dice Deuteronomio 32:39, y ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo, dice Jehová. Yo hago morir y yo hago vivir, dice Jehová. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Dios mismo tiene en su mano tu vida, mi vida y la vida de todas las personas en la tierra. Así es que yo siempre recuerdo esto y digo, es cierto, Dios sabe el día que nacemos. Porque a veces ni la mamá, bueno, ahorita cuando son cesáreas, el médico dice, bueno, el 30 de junio es la fecha de cesárea, de parto. Y dices, mi hijo va a nacer el 30 de junio, ya sabemos. Pero aún así, aunque el médico te dé una fecha para tu cesárea, Dios tiene el tiempo. ¿Qué tal si los dolores de parto se te presentan antes de la fecha del médico? Y si es parto natural, pues únicamente nos queda esperar pacientemente el momento en que Dios diga, ya empiezan los dolorcitos, ya empieza todo. Entonces, es verdad, Dios tiene en sus manos nuestra vida completamente. Él sabe cuándo nacemos, Él sabe cuándo morimos, y nadie puede atentar contra la vida de nadie, porque sabemos perfectamente que nuestra vida está desde que somos concebidos en el vientre de nuestra madre. Nuestra vida está en manos de Dios. Y por eso el Salmo 39 está tan hermoso y dice, mi embrión vieron tus ojos mucho antes que naciese, y en tu libro estaban todas las cosas escritas sin faltar una de ellas. Así es que imagínate esa hermosa declaración, un bebé diciendo, mi embrión vieron tus ojos. Esto me comprueba la conexión divina que hay entre el ser humano y Dios cuando está en el vientre de su madre. Ahí se conocen Dios y el ser humano, ahí hay vida. Entonces muchos dicen, no es un bebé hasta que tiene cierto tiempo gestacional y no sé qué. No, desde la concepción ahí hay vida. Y para nosotros no podemos hacerlo. Así es que te digo, vamos a enfrentarnos a situaciones así.
Esto era lo que se enfrentaban. Vamos a enfrentarnos a situaciones de que, bueno, pues, ¿cómo le dicen ahora a la comunidad LGBT, T, X, Y, Z? No, en la palabra dice varón y hembra los creó. Perdónenos, los amamos a todos los de esa comunidad, pero la palabra es clara y yo no puedo obedecer una ley que esté contradiciendo la ley de Dios. Nos vamos a enfrentar cada día más a situaciones así. Nos van a querer imponer situaciones así. Así es que pidámosle a Dios ser sabias y elegir lo bueno, porque tenemos que elegir lo que dice su palabra. Tenemos que elegir lo que está establecido como mandato, como precepto, como mandamiento, como ley. Así es que para nosotros, dice Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tú y yo tenemos que tomar la decisión de obedecer a Dios antes que a los hombres. El mundo nos está presentando muchos panoramas que infringen la ley de Dios, pero tú y yo tenemos que decidir lo bueno. Tenemos que decidir lo que dice la palabra. Por eso es necesario y nos es urgencia conocer cada día más de la palabra. Yo me deleito cuando mi esposo da clases y pone la canción esa que dice, cuán dulces es a mis pies tu palabra, más que la miel en mi boca sedienta. En tus mandamientos he adquirido riqueza, al seguir tu ley siento tu presencia. Y es palabra de Dios, no es una canción. Y dice, porque lumbrera es a mis pies tu palabra y lámpara a mi camino. Así es que deleítate en la palabra, conozcamos más de la palabra, porque los tiempos son difíciles. Así es que podemos declarar esto, pero antes de escuchar una canción, yo te quiero compartir algo. Yo decía, qué hermosa historia, qué bendición todo lo que estamos escudriñando de Cifra y Fua. Fácil se puede hacer una serie de Netflix con las historias bíblicas porque son un todo. Tal vez lo podemos ver como en partes, pero ya cuando le entiendes la cronología de lo que Dios está haciendo, que desde Génesis a Apocalipsis todo tiene un propósito. Te deleitas y lo disfrutas y dices, quiero más de ese manjar. Por eso la palabra, ¿verdad?, es nuestro pan de vida. Y Jesús mismo es nuestro pan de vida. Dios es nuestro pan de vida. El Espíritu es pan, porque el anhelar, cuando tienes hambre, ¿cómo sientes? Que quieres comer algo porque hasta te desesperas, te dan ansias, que tienes hambre. Así es el anhelo por la palabra, esa ansia por comer. Por eso hay esa canción tan hermosa que escribió Jesús Adrián Romero hace muchos años, que dice, es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento, es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. ¿Te fijas qué hermoso declarar esto? Que el pan de vida nos es urgente comerlo. Y yo decía, más, ya escuché la historia, pero quiero más. Y Dios me empezaba a decir, bueno, pues es que esta historia es una palabra profética. Una palabra profética. Y yo sentía que Dios me decía, y hazlo ahí en casa. No pienses que es una locura, es una realidad. Y Dios me decía, pon las manos en tu vientre. Y yo ponía las manos en mi vientre. Y decía el Señor, la iglesia está gestando hijos espirituales en este tiempo tan difícil. Se están gestando hijos espirituales
hombres y mujeres, están ahí formándose en la oscuridad, en las casas, en las noches, cuando no saben qué hacer. Yo sé, el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y yo sé que tal vez cuando te desvelas o se desvelan las personas, no todo es bueno. Tal vez se la pasan viendo televisión, o tal vez se la pasan platicando con personas que no deberían. No sé, pero también hay hombres y mujeres en la soledad que anhelan conocer más de Dios, que se están formando espiritualmente ahí, entretejidos, como dice el Salmo. Ahí en lo oscuro fueron entretejidos y están anhelando más. Personas que antes no creían en Dios, o que si creían y tenían algo de fe, el testimonio de otros los aplastaba y los detenía. Hombres y mujeres que anhelan el pan de vida. Hombres y mujeres que tienen que nacer. Y esta palabra es para ti, para mí. Por muchos años yo me preguntaba esto: ¿cómo le hacemos para cuidar a los bebés espirituales? ¿Cómo le hacemos para que cuando alguien conoce a Cristo y empieza a tener ese camino, esa vida diferente, cuando son nuevas criaturas, cuando nacen, cuando tienen su nuevo nacimiento, cómo cuidarlos? Y Dios me decía: aquí está la respuesta. Eres llamada a preservar vidas. Cifra y Fua, yo creo que había una mancuerna. Quise buscar un poco sobre esto, y dicen que las parteras, la mayor de las veces, igual que ahora, el médico, está el ginecólogo, y está el pediatra, y está el anestesiólogo, un equipo de enfermeras. No están solos, necesitan apoyo. Y dice que las parteras hacían mancuerna. Yo creo que por eso Dios pone a Cifra y a Fua juntas, porque hacen mancuerna. Una dice que se dedicaba a estar con la mujer, ahí con ella, únicamente animándola, apoyándola. Y la otra, recuerda, antes no se permitía que estuviera toda la familia, o no sé cómo sería, pero una estaba ahí y la otra estaba lista para recibir al bebé. El cuidado. Y después de que nacía el bebé, tú sabes lo que les hacen a los bebés. Cuando te has dado a luz, ves cómo el pediatra los toma. Primero los levantan, los hacen una nalgadita para llorar y empiezan a revisar. Yo creo que quien entiende de esto sabe lo complicado que es atender a un bebé. Desflemarlo, lo empiezan a limpiar, lo empiezan a poner en colchitas, lo pesan, que todo esté saludable, perfecto en el bebé. Y el pediatra se queda al cuidado de él, checándolo. Yo creo que hay un tiempo en que ven que todas las funciones del cuerpo del bebé estén correctas. Hay cuidados específicos. Entonces tú y yo somos llamadas a cuidar bebés. Están a punto de nacer muchos bebés espirituales. Yo creo que desde ahorita tal vez ya han nacido muchos bebés espirituales que necesitan que tú y yo estemos al pendiente de ellos. ¿Cómo? Primero, limpiándolos por medio de la palabra. Enséñales cómo es una vida en Cristo. No les digas que es un jardín de rosas, porque no es verdad. Enséñales que la vida en Cristo es algo dura, que la palabra dice: toma tu cruz y sígueme. Pero también dice la palabra, Jesús mismo dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Enseñémosle a los bebés espirituales que en Cristo es hermoso vivir, que no hay mejor vida que la vida en Cristo. Enséñales, porque Faraón, el rey de Egipto, ahorita es el enemigo de nuestras almas, que está esperando, imagínate esto, está esperando a que se abran las iglesias. Tal vez tú tienes amigos, familiares, vecinos, a quienes les compartes la palabra,
Son bebés que están a punto de nacer espiritualmente, que se tienen que formar en un discípulo, en un verdadero adorador. Y están esperando que se abra la iglesia para ir. Así es que tú y yo somos llamadas a preservar vidas. Tú y yo somos llamadas a ser esas guerreras que luchen por esa familia de Dios. ¿Sabes? Las dos promesas, las dos bendiciones que recibieron Cifra y Fua son para ti y para mí. Oh, Dios nos dice, vas a ver un pueblo multiplicado. Vas a ver un pueblo de Dios que crece y crece y crece cada día. Porque hemos sido llamadas a eso. Porque Jesús anhelaba y Él no quería que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, que todos nazcan de nuevo. Así es que tú y yo somos llamadas a cuidar esos bebés espirituales, que cuando nos acompañen a las reuniones, tú y yo estemos al pendiente de ellos y les digamos, sí, límpiate por medio de la palabra, fortalécete y que se cumpla en ti, así como Jesús, y como dice Lucas, y Jesús crecía y se fortalecía en gracia, en ciencia, en conocimiento, en gracia para con Dios y los hombres. Así como hijos de Dios tenemos que crecer. Y no te vayas tan lejos, tienes a tus hijos, esos bebés espirituales que tenemos que encaminar hasta que se conviertan en adoradores, en espíritu y en verdad. Y la segunda promesa, y las bendijo, y bendijo a sus familias, y les dio muchos hijos. Tú y yo recibimos esa recompensa. Si preservamos vidas, recibimos esa promesa. Nuestras familias son prósperas y bendecidas a causa de las buenas decisiones. Así es que vamos a escuchar esta canción y al final oramos. Espero que tomes esta palabra para tu vida, así como la he tomado yo. Vamos a escuchar esta letra. Yo no sé esta canción, es primera vez que la escucho, pero es una bendición. Mujer, eres una guerrera. Y Dios nos dice hoy, eres una guerrera, no te desalientes por nada, ni por nadie. Un bebé siempre es una bendición. Yo no sé para quién es esta palabra, pero un bebé siempre es una bendición. Así la canción y oremos juntas por la palabra agradeciendo. Y hablaste en mí con gran denuedo, el que luchas por tu casa y a tus hijos declaras salvos. Mujer que crece en la palabra que sobre ti depositaron. Mujer que nada te detiene, mujer que nada te intimida, en tus manos llevas tu espada. Para pelear
la fuerza, por más que se arriesgue la prueba, tu victoria está segura. Eres una guerrera, eres una mujer de guerra. Tus hijos son de Dios, recuérdalo. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, gracias, Señor. Pelea y no pierdas la fuerza, dice esta canción. Pelea y no pierdas la fuerza. Tu victoria está segura. Eres una mujer de guerra. Eres una guerrera de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Y tomamos esta palabra, la creemos y la vivimos. Y hoy tú nos dices, pelea, no pierdas la fuerza, por más que se arrecie la prueba. Así es que tomamos la espada que es tu palabra y como guerreras nos levantamos a favor de nuestros hijos, a favor de nuestra casa. Así es que hoy recibimos la palabra en nuestro corazón y creemos que así como somos llamadas a dar vida, somos también llamadas a preservar vidas. ¿Cuántos lo creen así en casa en esta mañana? Dios te bendiga. Gracias por la bendición. Gracias por la bendición de estar aquí, de haber escuchado la palabra, de haber escudriñado juntas. Bendiciones para todas. Compártelo, comparte este video para que muchas mujeres escuchen. Rosy, Dios te bendiga a la hora que puedas verlo. Es una bendición. Dios te bendiga en tu trabajo. Dios te fortalezca. Tú eres una guerrera también. Así es que un abrazo para todas las que estuvieron conectadas. Compartamos la palabra y nos vemos mañana, primero Dios.